Diga, en esta hora, yo creo lo que Dios tiene para mí. Repita fuerte, yo creo en la palabra, yo creo en las promesas y yo creo en la venida del Señor. Diga, yo creo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dígalo fuerte, yo creo en el nombre de Jesús. Y precisamente, amada iglesia, el tema de hoy, la palabra de hoy es: cree, porque al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, cree, porque Dios lo ha dicho. Tenemos que aprender, amado hermano y hermana, que cuando Dios da una palabra, es palabra fiel y nunca va a fallar. Tenemos que saber también que cuando el hombre da una palabra, esa palabra puede fallar. ¿Por qué? Porque lo que es humano hoy es y mañana no es. Lo que es eterno permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Está escrito: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Quiero decirle, amado hermano y hermana, cuando Dios da una palabra, solamente tenemos que creerlo y no razonarlo. ¿Por qué? Porque la fe y la razón se encuentran y nunca se van a llevar. La fe y la razón nunca se llevan. ¿Por qué? Porque la fe es: no lo veo, pero lo creo. Y la razón dice: tengo que ver para creer. Y realmente la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan, y la fe que ha vencido al mundo es la fe que Dios ha puesto en su corazón y en mi corazón, la cual es un regalo. La fe es un regalo, la fe es un don, solamente hay que recibirla. Y cuando digo que hay que recibirla, es que no tenemos que dudar lo que Dios nos ha dicho. Ciertamente, hablando humanamente, nosotros podemos, gracias mi hermana, nosotros podemos dudar o podemos, muchas gracias mi hermana, nosotros podemos dudar o podemos flaquear en nuestro caminar, porque como seres humanos muchas veces dudamos y razonamos cuando algo no sale bien. No sé si a usted le ha pasado que cuando algo no sale bien, cuando sentimos que, coloquialmente hablando, el agua llega hasta el cuello, cuando hay vicisitudes, hay adversidades, hay ansiedades, sentimos que no podemos seguir y sentimos, como popularmente decimos, tirar la toalla. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado que muchas veces, Señor, humanamente hablando, quiero tirar la toalla. ¿Solo a mí me ha pasado? Gracias por su sinceridad. ¿Por qué le digo esto? Porque somos humanos y tendemos a flaquear y decir: Señor, creo que no puedo. Pero en ese momento Dios nos dice: cree. Y hay una palabra de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo, que en esta hora Dios te dice a ti: cree, solamente cree. Y vamos a ir directamente a la palabra, capítulo 9 del libro de Marcos. Lea conmigo por favor y anote, si a usted le gusta anotar, capítulo 9 del libro de Marcos, exactamente versículo 23 y 24. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Quiero decirle, amado pueblo, que el contexto de estos versículos es el siguiente. Había un padre atormentado, un padre desesperado, un padre resignado, porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Ya este joven había crecido, pero dice la Biblia que desde que estaba pequeño estaba sufriendo, era atormentado por un demonio. Y el niño sufría, el niño creció y ya siendo joven seguía siendo atormentado. Vean qué importante. El padre estaba desesperado, estaba resignado porque no había nada que hacer, nadie podía hacer nada. Se dio cuenta que Jesús estaba allí y le dijo: ¿puedes ayudarme con mi hijo? Y Jesús se vuelve y le dice: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? El hombre le dice: sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad, porque he fallado, he dudado, no, creo que no hay nada que hacer. Pero Jesús dijo claramente: solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Y cuando dice todo, es que no hay limitantes, porque Dios todo lo puede y todo lo sabe. Cuando el Señor nos dice cree, es porque realmente Él lo va a hacer. ¿En qué momento? En el tiempo perfecto. Él no llega tarde, no llega antes, Él llega en el momento preciso. Cuando le hablo a usted de un padre desesperado y resignado, me atrevo a decir que nosotros muchas veces somos como ese padre. Creemos que no hay nada que hacer, creemos que ya no hay más opciones, pero realmente nos encontramos con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos dice cree.
Porque creer es confiar que Dios lo va a hacer. Escuche bien. Creer es confiar que Dios lo va a hacer. O bien que no importa lo que veamos o sintamos, Él tiene lo mejor. Y quiero que usted aprenda en esta hora lo siguiente. Si Dios es bueno, nunca vamos a esperar lo malo. La Biblia dice en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Si el Padre es bueno, nunca voy a esperar lo malo. La naturaleza de mi Padre y su Padre es que es un Dios bondadoso. Si Él es bueno, escúcheme bien, nunca espere lo malo. Porque somos humanos y fallamos y flaqueamos y decimos, creo que ya no se puede seguir, creo que esto es todo para mí. En ese momento estamos dudando. No dudemos de quien es bueno. Su esencia no cambia. Si Dios te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia, nunca dude la palabra de Dios. El enemigo va a querer distraerte y te va a susurrar al oído, ya no puedes seguir, no vales nada, cuando realmente Él bien sabe que somos hijos de Dios. Él sabe muy bien cuál es nuestra herencia. Él sabe muy bien quién te amó y quién te rescató. Se llama Jesús. Lo que pasa es que quiere infundir la duda, quiere infundir duda en tu mente. Nunca dejes que la duda y la razón se apoderen de tu mente. ¿Por qué? Porque si usted permite que su mente crezca la duda, va a crecer el razonamiento. Y repito, la fe y la razón no se llevan. Tenemos que aprender a creer como un niño. Un niño se abandona en los brazos de papá. Un niño cree hasta lo último en su papá y en su mamá. Cuentan la historia de que iban los pasajeros en el avión, iban ya a cierta altura. Comienza a haber una turbulencia bastante fuerte. Todos empiezan a preocuparse, salen por los micrófonos del avión y dicen, estamos pasando por una fuerte turbulencia, tomemos las medidas precisas. Y todos estaban asustados, por supuesto, es algo normal en el sentido de asustarse. Pero había un niño que seguía jugando con un juguetito que tenía y estaba tranquilo, y veía cómo todos estaban desesperados y le preguntan, niño, ¿tú no tienes miedo? No, yo no tengo temor, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque quien va manejando el avión es mi papá. Entonces la fe de este niño sencillamente fue creer. ¿Qué pasaba? No sabe qué estaba pasando a mayor escala, pero él confiaba. Y quiero ponerle un ejemplo de lo que es creer, porque creer es confiar. Y le quiero pedir a un joven fuerte, fortachón, que pase adelante Ismael. Y le dije al principio, cuidado, me queda mal, ¿verdad? Usted se va a quedar ahí. Fe es abandonarse en los brazos de papá. Ok, cuando yo estoy aquí, usted me va a sostener y me va a quedar mal, ¿verdad? Me va a quedar, por eso ocupo a alguien fuerte. Si no, tengo que llamar a Tony. Muy bien. Cuando yo estoy cerca del Señor, todo va bien, gracias Señor, todo bien. ¿Viene el problema? Bueno, pero, Señor, eso así, fuerte. No me quede mal, ¿verdad? Necesito que saque la fuerza. Entonces, cuando yo estoy cerca, todo va bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando en alguna manera los problemas me van alejando del Señor? No sé qué está pasando. Y yo, no sé qué está pasando, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero los problemas muchas veces me van distrayendo. Santo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? No lo sé, yo me abandono en tus brazos, Padre Santo. Ahora, yo estaba confiando en Él. No sé cómo lo hizo, si se cuadró aquí, pero cuanto más lejos pareciera ser que voy a caer, pero el Señor lo va a hacer de alguna manera. Entonces creer es abandonarme en los brazos de papá, que Él me va a ayudar. Él representa a Dios, yo represento a la iglesia, somos todos nosotros, pero papá sabrá cómo va a sostenernos. Y fe es abandonarse en los brazos de papá. Gracias, amado hijo. Fe es abandonarse en los brazos de papá. Escúcheme bien. ¿Por qué le digo que creer es confiar? Y no importa lo que vea, no importa lo que usted esté sintiendo, hermana Rocío. ¿Por qué? Porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Los discípulos decían, ¿qué estoy viendo? Uy, es un fantasma. No, no es un fantasma. Era el mismo Jesús. Tranquilo, soy yo, Jesús. Entonces Pedro se queda viendo y dice, ¿eres tú, Señor? A ver, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, Pedro, ven, camina hacia mí. Y Pedro puso la mirada en Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Comenzó a caminar, ¿dónde?
sobre las aguas. Y Pedro estaba con su mirada en Jesús, estaba enfocado, pero en eso empezó a soplar el viento. ¿Y qué hizo Pedro? Vio el viento, vio la circunstancia y se comenzó a hundir. Y Jesús lo toma de la mano y le dice: ven, Pedro, ¿por qué no confías como yo quiero que confíes en mí? Estoy hablando de Pedro porque Pedro dudó a causa de la vicisitud que estaba alrededor de él, y Pedro perdió el enfoque. ¿Por qué perdió el enfoque? Porque las vicisitudes nos hacen perder el enfoque de quién es Jesús y nos hacen dudar, porque nuestra naturaleza es limitada. Pero Jesús nos dice: enfócate en mí y solamente cree que yo me encargo de lo otro. Tú haz lo posible y yo hago lo imposible, dice Dios. Uno hace lo posible, Dios hace lo imposible. Creer es confiar, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa cómo me sienta. Dios nos está llamando a creer en medio de cualquier necesidad. Solamente cree, mantén tu enfoque aunque la duda venga, mantén tu enfoque aunque las circunstancias apremien, mantén tu enfoque aunque los vientos soplen en tu contra. Repito, Pedro se desenfocó porque miró la vicisitud. Usted y yo muchas veces nos pasa como Pedro, sentimos a hundirnos porque ponemos la mirada en las circunstancias, y Dios te dice: levanta tu mirada, que yo fui quien te llamé y te sostengo. Solamente cree, al que cree todo le es posible. Abraham creyó, y esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Abraham se conoce como el padre. ¿Como el padre de qué? ¿De la duda? Dígalo conmigo: el padre de la fe. Bajo el pacto abrahámico entramos usted y yo. Bajo el pacto abrahámico, donde Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Ese pacto me alcanza a mí. Ese pacto le alcanza a usted, a sus generaciones. Mis generaciones verán bendición, porque está escrito: el pacto abrahámico me alcanza a mí. En ti serán benditas las familias de la tierra, y esa bendición me alcanza. Por lo tanto, mis generaciones heredarán bendición. Yo no tengo que dudar. Probablemente usted haya pasado circunstancias difíciles. Usted tiene que decir: no necesariamente mis generaciones pasarán por eso, porque yo creo que quien me llamó sostendrá mi generación, y yo creo que mi generación alcanzará mayores cosas, y creo que mi generación será más rápido en alcanzar las promesas. ¿Por qué? Porque Dios ha destinado para nosotros algo diferente, pero es donde la fe tiene que aumentarse. La fe es acción, y cuando hablamos de acción es que cuando yo creo, tengo fe, a esa fe tiene que ponerle acción. Una vez que usted dice: yo creo, ahora tiene que ponerle acción. Yo pregunto: ¿usted cree a Dios? Aquí hay 2 o 3 que le creen. Aquí a mi izquierda, ¿usted le cree a Dios? La segunda pregunta es: ¿usted le cree a Él o cree solamente en Él? Es muy fácil decir: Señor, yo creo en ti. La pregunta es: ¿me crees a mí lo que yo puedo hacer? Porque la duda y la razón muchas veces golpean nuestra puerta. Sentimos flaquear, sentimos que no podemos, pero Dios nos está marcando con esta palabra, porque a Abraham la fe que tuvo le fue contada por justicia. Cuando Dios le habla a Abraham y a su esposa y le dice: ustedes van a tener descendencia, yo me imagino a Abraham: este par de viejillos ya no. Y la esposa se pone a reír: no, yo tampoco. Y no estaban viendo de que Dios estaba viendo generaciones a través de ellos. Cuando Dios te mira a ti, hermana Gretel, no mira a Gretel, mira generaciones. Escuche bien: cuando Dios la mira a usted, hermana Helga, no la mira a usted, mira generaciones. Porque la bendición: en ti serán benditas las familias de la tierra, nos alcanza a nuestra descendencia. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dijo a Abraham y a su esposa: van a ser padres de un hombre el cual va a abrir el camino y va a traer esa bendición, porque las familias van a ser bendecidas a través de ustedes bajo mi pacto? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 25 años. 25 años, y muchas veces decimos: Señor, yo voy a orar y me tienes que contestar. Señor, ¿qué ha pasado? No me contestas. Apenas llevo 5 minutos y no me has contestado.
Señor, llevo un día y no me has contestado. Lo que pasa es que la fe tiene que tomar parte activa. La fe hay que sazonarla, la fe hay que alimentarla. La fe es la que se abandona en los brazos de papá. Entonces Abraham y su esposa, 25 años, fueron obedientes, determinantes y creyeron en el tiempo Cronos. Y por cuanto creyeron en el tiempo Cronos, vino el Kairos de Dios. Esto me enseña que no importa el tiempo, no importa la circunstancia, la semilla que Dios te ha dado no muere y no morirá hasta que se cumpla el propósito de Dios en ti. El salmista decía: no moriré, sino que contaré las obras de Dios. Sabe, amado hermano, yo tengo sueños todavía en Dios. Yo tengo cosas que le he dicho al Señor en lo más profundo de mi corazón. Señor, yo quiero verlas. Y cada vez que Dios me dice: ¿tú quieres verlas? Solamente cree. Y entonces uno dice: ¿cuánto falta? Eso no te importa a ti cuánto falta. Mi tiempo es perfecto. Abraham y su esposa, 25 años, se cumplió la promesa, se extendió la promesa, se sigue extendiendo. Hay sueños que Dios te ha dado, y quiero decirte en el nombre de Jesús: la semilla que Dios ha puesto en ti no ha muerto y no morirá. Solamente cree, porque Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Esa fe fue contada por justicia. Moisés le creyó a Dios. Moisés creyó que Dios podía hacerlo. Job nunca dudó de la bondad de Dios. Moisés dijo: estoy limitado, soy tartamudo. Mejor, Señor, manda a Aarón a hablar por mí, yo no quiero ir. Y Dios dijo: es a ti quien te he llamado. ¿Por qué? Solamente cree. ¿Y cómo voy a ir? Diles que vas en el nombre del yo soy. Job nunca pecó delante de Dios, maldiciendo a Dios. Ciertamente, como humano, dijo: yo no quise haber nacido. Pero escúcheme bien, una cosa es hablar de Job y otra cosa es vivir lo que Job vivió. Porque Job perdió su patrimonio, perdió herencia. Job perdió a sus hijos. Y quiero decirle algo, lo que dije en la mañana. No sé qué haría yo si me pasara algo como Job. Creo que mi fe se tambalea. ¿Cómo, pastor? Sí, yo no voy a ser hipócrita. Porque cuando te tocan los hijos, hermano, ahí wow, sí o sí. Los que somos padres y madres, si a su hijo al hijo le pasa algo, hermano, es un golpe que no se puede explicar. Y yo dije en la mañana, algunos lo saben, cuando nuestro hijo Keylor, de 3 meses de edad, le dio meningitis, el dictamen dice meningitis bacteriana. Nos acordamos como que fuera ayer el doctor Calzada, él era el director del hospital de niños o de esa área en ese momento. Y decían los doctores: si su hijo vive, puede quedar sordo, puede quedar ciego, va a quedar con una discapacidad que va a necesitar adecuación, va a necesitar ayuda para ir a estudiar. Contra todos los pronósticos, en ese momento, hermano, nosotros nos sentíamos como un desconsuelo, un vacío. Nos arrodillábamos a la cama y decíamos: Señor, no entendemos qué está pasando, te servimos a ti y el enemigo está susurrando: ay, no es que crees en Dios, no es que dependes en Dios. Señor, yo sigo creyendo, no lo entiendo, pero sigo creyendo. Los niños, no sé si 1 o 2 niños que estaban en el cuarto donde Keylor, fallecieron también. Y contra todos los pronósticos, le decía a los hermanos en la mañana que lo que hacen acá el examen, la punción lumbar, es así. Punzón, así se llama. Hoy no estaba el Lewis para que me ayude. Hermana asistente, hermano Lewis, ¿cómo se dice? Punzón o punción, usted me entiende. 2 veces se le hicieron. Contra todos los pronósticos. No sabíamos qué hacer humanamente hablando. Y Dios nos dio una palabra y dijo: si quieres ver lo que nunca has visto, estábamos en un culto, haz lo que nunca has hecho. ¿Y qué es eso que nunca has hecho? Yo creo con una fe sobrenatural. Y en el púlpito, en el culto, declaramos que nuestro hijo está sano. Porque muchas veces necesitamos ver para creer. Señor, yo no sé cómo está, yo no lo estoy viendo, pero sé que tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Yo te creo, Señor. Dios lo levantó, Dios lo sanó.
Y hoy por hoy, a Dios gracias, un muchacho sano, un muchacho inteligente, con capacidades, con virtudes extraordinarias. Lo digo para gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo examen que se hizo en su momento, un examen especial que tenían que hacer en el área de pedagogía, dio en ese momento 6 años tenía él, 7 años. El coeficiente marcó un niño de 8 años, 9 años. 9 años, siempre me confundo, 9 años. Y yo dije, solamente Dios lo puede hacer. Le creímos a Dios, no porque tuviésemos una super fe, sino porque el Dios de fe pueda que estemos derribados, pero nunca derrotados, porque Dios dice, al que cree todo lo es posible, Señor, y yo te creo a ti. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que puedas sentir o vivir, yo te creo, Señor, tú cumplirás tu palabra. Por eso te digo en esta hora, la semilla que Dios te ha dado no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, porque Dios hará revivir esa semilla y cumplirá su propósito. Eso que está pasando, Dios te dice, cree, cree. Si te dicen que no se puede, solamente cree. Si el enemigo te dice no tiene recurso, cree. Decían los hermanos en la mañana lo siguiente, pero antes quiero que leamos Salmos 34:5. Hermanos de Cabot, dejemos ahí 34:5 de Salmos. Que en una ocasión mi esposa y mi persona tomamos una decisión hace algunos años de salir de cierto lugar. Y en ese momento que salimos, cierta persona se atrevió a decir que a ver cómo nos iba a ir. Y es que la esposa quiere que el hermano trabaje así como en un banco y todo eso. Pero eso no va, como que no es posible. Y a veces se utilizan términos un poco despectivos. ¿Ha escuchado el término patas vueltas? Como que ese patas vueltas, y yo me puse, sí, probablemente tengo las patas vueltas, pero estoy firme en el Señor creyendo que Él lo va a hacer. Y se empezaron a decir muchas cosas de esto y lo otro. Ay, sí, y está en una iglesita por allá. Oh, porque la iglesia donde estábamos era grande y habían otros recursos. Contra todos los pronósticos, me acuerdo como que fuera ayer. Año 2000, junio del año 2000. Allá por Sabana Norte había un roto que decía Banco Interfin. Fui a mi entrevista y ya cuando entramos todo el proceso de inducción, llego al señor de recursos humanos, nos sienta y nos dice, si ustedes están aquí, es por Dios. En ese momento no había mucha digitalización y los expedientes llegaban del piso hacia acá, más de 1 metro. Vean, esto tengo de currículos de gente que tengo que revisar. Y en esos currículos había gente el doble preparada que uno. Y Dios me hizo incursionar en esa empresa. Estuve por 10 años, lo cuento como un testimonio. Al cabo de 10 años, Dios nos llama al ministerio. La historia es más larga, mi esposa siempre me dice que nunca la cuento bien, pero no puedo contarlo ahorita. Pero cuando yo pido cita con el gerente, le digo, Dios me está llamando, esto y lo otro, el gerente se queda, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué? Porque aquí hablamos de números y de administración, pero ¿qué? Y yo le dije, Dios me está llamando al ministerio y quiero hacerles una petición. Si ustedes me pueden liquidar los 10 años. Y él me dice, mira, eso nunca se ha hecho así. Aquí esto no está en mis manos, yo lo voy a elevar, pero yo te digo que eso no está en mis manos y no creo que sea posible. Bueno, al cabo de 3 días envió un correo, ¿podés venir a la oficina? Sí, señor, ya voy para allá. Me dice, mira, sentate. No sé cómo, pero aprobaron tu solicitud. Yo no metí mano en esto, solamente nos dijo el gerente que rezaras por él, así, palabras. Hermanos y hermanas, 10 años que nos liquidaron, pudimos salir de deuda de la casa. Todavía me dieron una carta como que me se hubiesen despedido y por 1 año no pagué un préstamo del Popular, porque eso funciona con una póliza de desempleo. No lo pagué y empezó Dios a acomodar las cosas. Pero Dios me hizo volver tiempo atrás, cuando aquellas decisiones contra todos los pronósticos no van a poder, no tienen recursos, que a ver cómo les va. Patas vueltas, sí, Señor, patas vueltas, pero voy en tu nombre, aleluya, voy en tu nombre. Yo te creo, Señor. Y aquel chiquillo que no creía en Él, yo hoy vuelvo a ver y digo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque yo te creo. ¿Alguna vez le han dicho algo a usted negativo? Agarre esa palabra, tírela al piso y diga,
la aplasto y yo le creo a Dios. Usted no es cola, usted es cabeza. Y la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados. Nunca el Señor permitió que fuésemos avergonzados, porque hay una promesa que dice: los que miraron a Él. Nuestro enfoque tiene que estar en Él. Y no como pasó con Pedro, que nos desenfocamos con la circunstancia de adversidad, y es ahí donde nos hundimos en la depresión y la ansiedad. Mira a mí, dice el Señor, vuelve tu mirada a mí y solamente cree, porque si tú crees, te será posible. Ahora el Señor te dice a ti: ¿tú crees que Él puede hacer algo grande en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu generación? Yo no lo dudo, yo lo creo. Y probablemente en el camino vendrán circunstancias. Usted siga creyendo, enfocado. ¿Por qué? Porque la fe está por encima de la razón. Pregunta, hermanos, ¿qué vieron en David? Un simple pastor de ovejas. Llegó a ver, a dejar comida a los hermanos, y le dice al hermano: ¿qué vienes a hacer aquí, chiquillo? Hablando como hablan los ticos: viniste a vinear nada más. Vete para la casa, chiquillo. Pero David no andaba vineando, David andaba obedeciendo al papá, andaba dejando la comida. Y vieron un simple pastor de ovejas, y Dios estaba viendo un rey. ¿Qué vieron en Moisés? Un hombre con limitantes. Dios vio un libertador, aleluya. ¿Qué vieron en José? Un simple soñador. Un chiquillo de 17 años que anda soñando. Seguro has comido mucho, comiste muchos chicharrones, deja de andar hablando tonteras, vete de aquí. Un simple soñador, y Dios estaba viendo un gobernador, un líder que Dios lo estaba levantando y preparando para preservación de vida, aleluya. Porque él creyó, y tú y yo tenemos que creer en medio de cualquier circunstancia, no importa. Cree. Al que cree, todo le es posible. Te repito y te digo en el nombre de Jesús: la semilla de fe no ha muerto. Hoy Dios te dice a ti, Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Recibe esta palabra, porque la semilla de fe no ha muerto. Lo que Dios te ha dicho se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero Dios te dice a ti en esta hora, Isaías 45, 2 y 3: yo iré delante de ti. Escúchame bien, iglesia. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Tus sueños no han muerto. No naciste para quedar derribado, naciste para ser vencedor y para ser vencedora. Te lo puedo testificar a nivel personal, a nivel familiar con mi esposa, mis hijos, pero también a nivel con mis padres y mis hermanos. La semilla no muere. Cuando Dios siembra una semilla, esa semilla germinará en el tiempo perfecto. Yo me acuerdo, hermano, hace algunos años, y he contado esta anécdota, que había un hermano en la iglesia, hermano, que era mi talón de Aquiles. A ver si se identifican con esto. Chiquillo, 14 años, dirigiendo la alabanza. Desde ese tiempo ya estaba cantando El poderoso de Israel, le daba la guitarra. Y ese hermano, cuando entraba, Tony, hacía así. Y esa era mi prueba, hermano. Y yo, en lugar de cantar el poderoso y la guitarra, prendo Satanás. No puedo hacer eso. Y para peores, ya cuando terminaba el culto: hermano, venga acá. No, usted tiene que aprender a cantar, me dice. Esto es lo que es un escándalo. Y yo lo veía así para arriba. Y el Señor, qué ganas de ser más grande que él para. Y yo llegaba a mi casa a llorar. Me acuerdo que estaban mi mamá y mi hermano, y ellos me empezaban a apoyar. Tranquilo, me dice, es la opinión de uno, no de muchos. Bueno, dirigiendo alabanza, todo alegre. Y cuando entraba el hermano, el hermano pasó. La historia es más larga, pero el asunto es que el tiempo pasó. El tiempo pasó y yo empecé a creerle a Dios lo que Él tenía para mí. Como dice mi esposa, la empecé a creer. Y me acuerdo que conforme pasó el tiempo, antes lo veía así, después lo vi así y después lo vi así.
Porque cuando Dios te quiere premiar con sus riquezas, primero te procesa. ¿En qué sentido? En el sentido que había cosas que pulir de carácter, y ahí estaba. Y conforme fue pasando el tiempo, aquellos que un día dijeron, hoy más bien vienen a decirte cómo lo haces, como un consejo. ¿Qué quiero enseñarle? No mire la circunstancia, no mire lo que dicen. Aprenda a mirar y a verse como Dios lo mira. ¿Sabe cómo Dios lo mira a usted? Con los ojos de la fe. ¿Sabe cómo Dios te mira a ti? Como vencedor. Nunca se mire usted mismo, porque se va a decepcionar y digo, Señor, si tengo patas vueltas. Aprenda a mirarse como Dios lo mira. ¿Y cómo Dios te mira? Como vencedor, como un hombre o una mujer que para preservación de vida. En Cristo no hay perdedores. Alguien puede decir, pero usted perdió su matrimonio. Yo no he perdido nada, solo tomé experiencia. Pero usted perdió sus hijos, pero usted perdió esto, pero usted perdió el trabajo. Yo no soy perdedor, yo soy un vencedor. Quien es un perdedor se llama Satanás. ¿Cómo es que dicen por ahí? Perdedor, así es como dicen. Como dicen los chiquillos, un loser es Satanás. Yo no, porque en Cristo hay procesos los cuales nos llevan de gloria en gloria hasta coronar tu vida de favores y misericordias. Amados, cierro acá. Solamente anote esta cita y no la voy a leer toda, pero solamente anote Lucas 8:40 al 55. No lo vamos a leer, pero dice la palabra que Jesús llegó a cierto lugar y la multitud le recibió con gozo, porque todos le estaban esperando. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies le dijo: entra a mi casa, porque la hija de él estaba muriendo. ¿Cuántos años tenía esa hija? Dice la Biblia. Solamente leamos esta parte, capítulo 8 de Lucas, versículo 42. Dice que tenía una única hija. ¿Como de cuántos años? Como de 12 años. Ponga atención a esta cifra. 12 años, sigamos leyendo. Y mientras la multitud iba y le oprimía, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? ¿Qué edad tenía la hija? ¿Qué edad tenía esta mujer de padecer eso? Ponga atención a esta cifra, 12 años. Y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y ninguno había podido con ella para curarla. Jesús iba caminando entre la multitud y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Aleluya, hermano. Tocó el borde del manto de Jesús. Y este versículo siempre me toca, hermano. Porque dijo, Jesús se vuelve y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: maestro, ¿cómo dice que quién me ha tocado si la multitud te está apretando? No. ¿Quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Porque aquella mujer entre la multitud dijo: yo no puedo llegar hasta donde está ese hombre, no soy digna, pero si tan solo tocar el borde de su manto. Y entre la multitud de ese flujo de sangre, una mujer despreciada, una mujer humillada por padecer eso. Porque déjeme decirle algo, que cuando eso pasa, el cuerpo expele un olor desagradable. La mujer humillada, pero dice: yo me voy a acercar, y entre la multitud agarra el borde del manto. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Virtud salió de mí, porque alguien creyó y tocó el borde del manto, y en ese momento fue sana del flujo de sangre. ¿Sabe por qué me toca, hermano? Porque Dios no anda mirando talentos, dones, posiciones, solamente alguien que le crea. Y esta mujer le creyó: Señor, yo te creo. Y tocó el borde del manto, y en ese momento el flujo de sangre cesó, porque le creyó al Señor. Probablemente hay mujeres o hombres acá que tengan alguna dolencia, enfermedad, situación, circunstancia, no sé. Pero usted y yo en esta hora digámosle: Señor, yo te creo, yo me acerco a ti. Y tan solo tocar el borde de tu manto, usted levanta la mano y dice: Señor, voy a tocar tu presencia, voy a tocar tu trono por la fe. Y yo sé que voy a recibir lo que he estado esperando. Y yo sé que tú me estás procesando, yo te creo. La Biblia dice: solamente cree. Al que cree todo le es posible. Creer es abandonarse.
los brazos de papá. Creer no es razonar, no razone, no pregunte, solamente diga: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo te creo que vas a abrir camino en el desierto, vas a abrir un río, una soledad. Por lo tanto, yo te creo y camino enfocado en lo eterno y no en la circunstancia, porque la circunstancia me ahoga, pero el Rey me llama, el Rey me levanta, el Rey me llena con su gloria y me dice: cree que yo estoy en el asunto. La Biblia dice también que cuando Jesús siguió hablando, vinieron de la casa de Jairo: no molestes más al maestro. ¿Por qué? Porque la hija, ¿qué había pasado con la hija? Mi hija murió. Mi hija está muerta. ¿Ahora qué voy a hacer? Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro y a Jacob y a Juan y al padre de la niña. Y todos estaban llorando por la niña. Y Jesús le dijo: no lloren más, no está muerta, solamente está durmiendo. Escuche el versículo 53. Muchos se burlaban de él, hermano. ¿Está escuchando eso? Muchos se burlaban diciendo: está muerta. Probablemente mucha gente se ha burlado de ti, probablemente mucha gente se seguirá burlando, pero usted y yo no tenemos que estar enfocados en la crítica, sino en el dador de vida, en el que le creo. Y se burlaban sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Su espíritu volvió, inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Talita cumi, levántate, te dice el Señor. Tu semilla no ha muerto, te dice el Señor. Tu semilla no ha muerto, tu semilla no ha muerto. No importa la edad, no importa lo que hayas pasado, tu semilla no ha muerto, hermano. Créale a Dios, su semilla no ha muerto. Lo que Dios ha puesto en ti va a germinar, pase lo que pase, venga lo que venga, se oponga quien se oponga. Solamente cree, levantando tus manos, y yo voy a tocar el borde de su manto, voy a tocar su trono por la fe, y voy a recibir virtud, voy a recibir herencia, voy a recibir restauración, respuesta, paz, gracia, dirección. Lo sé porque solamente te creo a ti, Señor. No le creas a las circunstancias, créele a Dios. Y ahí donde estás, inclina tu rostro, amado hermano y hermana. Si estás aquí, es porque Dios te ha llamado para hacerte decir: la semilla que un día sembré en ti no ha muerto. La semilla que un día sembré en ti, esa semilla germinará. Hoy Dios te dice: hijo, hija, cree, solamente cree. Creer es abandonarse en los brazos de papá. Creer es abandonarse aunque no sienta, no crea muchas veces y no pueda ver el viento a mi favor. Dios te dice: hijo, hija, cree en mí. Si puedes creer, algo sucederá, y yo sé que algo está sucediendo en ti. Padre, yo oro por las semillas que muchos han creído que han muerto. Oro para que tomen vida, para que esas semillas comiencen a germinar, porque lo que Dios ha dicho jamás caerá en saco roto. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada hermano y hermana, para que tú obres tu perfecta voluntad y les llenes de fe sus corazones. Llena sus corazones de fe para que puedan ver claramente lo que tú tienes para ellos y ellas. Dile al Señor humildemente: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Dígale al Señor: me abandono en tus brazos. Y que el Señor te abrace, abrace tu corazón y abrace tu espíritu, y te haga entender que la semilla no ha muerto. A ti te digo, hermano y hermana, en el nombre de Jesús: Dios es especialista en imposibles. No importa lo que estés pasando o lo que pueda venir, los cielos están abiertos para aquellos que creen. Cree como un niño. Dile: papito, dile: padre, yo te creo. Dile: padre, yo te creo. Y cuando a veces he dudado, Señor amado, y he pensado que no hay más que hacer, en ese momento, Señor amado, no he entendido muchas cosas, pero quiero decirte que Dios está trabajando en ti y en mí. Oro para que seas lleno de la fe de Dios, y oro para que la semilla que Dios te ha dado
crezca, germine y se desarrolle en el nombre de Jesús. Padre, a tu iglesia la bendigo y sobre ellos y ellas sea tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, recuerda lo que Dios te ha dicho. No preguntes, no razones, solamente cree en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Abraza y bendice a tu hermano en el nombre de Jesús.